Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, que tú me llenes de tu grande amor. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión estoy contento porque tenemos de regreso a uno de nuestros invitados. Él ya ha estado aquí. Muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen. Él compartió su testimonio. Es un converso del protestantismo. Y bueno, su nombre es Julio Coronado y nos está acompañando ya por quizás segunda o tercera ocasión. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, hermano. Un gusto enorme estar de nuevo acá en tu canal. Muy agradecido por la invitación que me has hecho. Y pues feliz de saludar nuevamente a toda la audiencia acá de la Fe de la Iglesia. Y pues gracias a Dios, aquí estamos, hermano. Amén. Tú lo has dicho bien. Gracias a Dios, aquí estamos aún. Y Uh-huh. bueno, hermanos, como sabemos que algunos de ustedes quizás no han visto el testimonio de nuestro hermano Julio, el testimonio está disponible, lo pueden buscar aquí en este canal. Solo pongan ahí testimonio de conversión, Julio Coronado, y estoy seguro que lo van a encontrar. En esta ocasión, pues, está de regreso con nosotros nuestro hermano Julio, porque queremos tocar algunos temas que los dos tenemos en común, obviamente. Tanto él como su servidor venimos del protestantismo por bastantes años y sabemos que hay muchos de ustedes que nos siguen que una de dos o son protestantes que están tratando de comprender las diferencias o entender el catolicismo. Algunos de ustedes todavía no están interesados, pero estamos seguros que algo que podamos compartirles al menos los va a hacer pensar, los va a hacer meditar y como yo siempre digo, ¿no? Para darle el beneficio de la duda a la Iglesia Católica. Hay que darle el beneficio de la duda, no descartarla así de entrada, sino al menos saber qué creen los católicos, por qué lo creen y también por qué se convirtieron estos dos exprotestantes, ¿no? Julio, como lo dije, ya está tu testimonio aquí, pero te voy a dar un reto. ¿Qué te parece si en unos 2, 3 minutitos te presentas a ti mismo y nos das en una cápsula? Yo sé que te estoy pidiendo lo imposible, pero danos en una cápsula tu presentación y un testimonio bien resumido, brevísimo, para aquellos que quizás no han visto tu testimonio. Ok, hermano. Vaya reto me has puesto. Imagínate, resumir 36 años de vida en 2 minutos. Vamos a intentarlo. Pues bueno, para los que ya han visto mi testimonio de conversión anteriormente, como todos saben, eh, soy converso a la fe católica, a la fe de la Iglesia de Jesucristo, desde el 8 de abril del año 2018, hace exactamente 3 años. Y si algo tenía claro yo en la vida durante más de 30 y pico de años, casi 36 años, es que lo último que me podía suceder a mí en la vida sería volverme católico, porque ser católico es algo que nunca jamás me pasó por la mente, bajo ninguna circunstancia. Yo nací en el mundo protestante, soy protestante de nacimiento, podríamos decirle.
podríamos decirlo. Desde la cuna, nací, crecí, llegué a adulto, me casé, tuve mi hogar, mi familia, mis hijos, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en las congregaciones pentecostales trinitarias. Fui pentecostal trinitario durante más de 35 años, pero el mismo amor por nuestro Señor Jesucristo, el mismo amor por la Sagrada Escritura, el mismo deseo ardiente de conocer la verdad, de conocer a profundidad qué es lo que creían nuestros hermanos de la iglesia de Jesucristo durante los primeros siglos, los que fueron los primeros cristianos desde que Cristo estuvo con nosotros en persona. Fue lo que me llevó a investigar, a estudiar, a conocer un poco más a profundidad la historia de la iglesia, a estudiar un poco más a profundidad cuáles eran las enseñanzas primitivas, y finalmente me llevó a darme cuenta de que todo lo que yo creía que estaba equivocado dentro de la Iglesia Católica era realmente lo que la Iglesia de Jesucristo durante los primeros siglos había transmitido. O sea, todo lo que yo rechazaba, todo lo que yo atacaba, todo lo que yo menospreciaba, todo lo que yo rechazaba de la fe católica, resultó ser que es la misma enseñanza, la misma fe, la misma doctrina de la iglesia original, de la iglesia que personalmente fundó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y dejó bajo el cuidado pastoral de un solo pastor. ¿Quién fue ese pastor? Su santo apóstol Pedro, en sagrada comunión con sus otros 11 apóstoles. Y esa iglesia es una sola, y es su santa iglesia católica y apostólica. Y así fue como, gracias a Dios y al estudio, a la investigación, al hambre que nació en mí, que Dios puso en mí por conocer más a fondo la fe cristiana original, es que después de 3 años de profundo estudio, investigación y de baldazos de agua fría cada vez que descubría la fe, las cosas primitivas, terminé la mañana del domingo 8 de abril a las 6 de la mañana de rodillas en la última banca de la parroquia San Cristóbal en la ciudad de Las Vegas, Nevada, con el corazón rebosando, con el corazón que se me salía del pecho, pero y con un arrepentimiento enorme por todo lo que yo antes había hecho en contra de la Iglesia Católica. Terminé convirtiéndome a la Iglesia de Jesucristo, a su Santa Iglesia Católica y Apostólica, el 8 de abril del año 2018. Fue un domingo en la Santa Misa de las 6:30 de la mañana. Wow. Ahí está, hermanos. Yo sé que solo fue una cápsula y uno se queda con ganas de seguir escuchando, pero bueno, como ya lo dijimos al principio, el testimonio está completo en este canal. Pero precisamente, hermanos, en esta charla que vamos a tener aquí con nuestro hermano Julio, aunque no vamos a estar contando precisamente nuestros testimonios, pues sí vamos a estar tocando varios temas que obviamente que ahí va a salir a flote, experiencias personales, cosas que creíamos, cosas que vivimos, ¿no? Julio, ¿qué te parece si ahora nos platicas un poco, Julio, sobre tu denominación particular de la que tú vienes? Si nos puedes decir, como decimos, ¿no? Ahora sí, dinos con un poco de peras y manzanas, ¿qué denominación era? Y exactamente, danos algunos ejemplos de cosas que creían en esta denominación, cómo veían a la Iglesia Católica. Si nos puedes contar un poquito ahí del trasfondo de tu denominación. Adelante, Julio. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Como lo expliqué en mi testimonio, la mayor parte de mi vida, desde la cuna hasta
Mi juventud la viví dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, una, una congregación pentecostal, trinitaria, conservadora, donde a todas las personas que llegan a las reuniones, a sus templos, a sus salones, se les predica la palabra de Dios. El énfasis dentro de la iglesia es la predicación, el sermón por parte del pastor. Y se bautiza en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se cree en los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de profecía, tú sabes todo eso. El don de interpretación de lenguas, o sea, todo lo que es el pentecostalismo moderno, pues el pentecostalismo que nació el siglo anterior acá en los Estados Unidos, el movimiento de la calle Azusa, que se le llama aquí en Los Ángeles, California. Entonces, todo el movimiento pentecostal, pues es algo que es el alma de esos movimientos, lo que es la vida en el Espíritu Santo, que le llaman ellos, a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, a buscar el don de lenguas, a buscar el don de profecía y la interpretación de lenguas, y tú sabes. Ustedes en este grupo, hermano Julio, en este grupo creían en lo que le llaman la señal físico inicial de que ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Me refiero a, dicen que si no has hablado en estas lenguas, significa que todavía no tienes la señal físico inicial de que ya estás bautizado con el Espíritu Santo. Correcto. Es algo muy típico del pentecostalismo trinitario. Es muy, bueno, también el unicitario, pero es algo muy típico del movimiento pentecostal, que para tener la certeza de que una persona supuestamente ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la señal visible es que esa persona empieza supuestamente a hablar en lenguas. O sea, okay. Y sea algo real o sea algo fingido, en muchos casos no sabríamos decirlo, porque eso ya es algo que solamente Dios puede saberlo. Muy interesante esto, ¿no? Porque sí, he escuchado de grupos donde incluso en algunas reuniones se paran, dicen, a ver, los que ya han hablado las lenguas y ya tienen el bautismo del Espíritu, pónganse de este lado. Y los que no lo tienen, pónganse de este lado, porque vamos a pedirle a Dios que les ayude a que hablen en estas lenguas, ¿no? Para ser bautizados. Y te pregunto directamente, ¿no? Porque típicamente salen preguntas de este tipo, y quién mejor que tú que estuviste en esta denominación que pueda darnos más claridad, ¿no? Más luz acerca de... Lo mismo sucedía también en la otra denominación donde ya yo me congregaba ya desde los 19 años hasta los 35 prácticamente, 36 años prácticamente, las asambleas de Dios. Pues, la doctrina es similar, muy similar, o sea, no hay muchas variantes. Pero es igual, en las asambleas de Dios, después de que te bautizan en el río, en el lago o en la piscina donde te hayan ido a bautizar, en la alberca que le llaman en México, ¿no? Después de eso, el pastor organiza retiros, vigilias, campañas y diferentes eventos. Y en esos eventos a los que recientemente han sido bautizados en el agua, se les motiva a que se entreguen, a que rindan todo su corazón delante de Dios y que pidan al Espíritu Santo que descienda sobre ellos y que los bautice para que hablen en lenguas. Sí, muy, muy interesante ese fenómeno. Fíjate que, bueno, para los que no saben, ¿no? El trasfondo de Julio es el pentecostalismo, y el trasfondo mío del que yo vengo en cuanto al protestantismo sería el bautista, ¿no? En el lado de los bautistas, de donde yo vengo, ellos creían, y digo ellos porque a pesar de que yo estuve ahí
y estoy siendo sincero, y lo fui en su momento con las personas que yo hablaba, yo nunca pude aceptar lo que es la doctrina del rapto secreto. Ah, Se creía que la venida de Jesús estaba dividida en dos etapas. Ujú. Una etapa sería lo que se llama el rapto secreto, donde él llegaría, pero solo hasta las nubes del cielo. Sería algo secreto y como que si Jesús secuestrara a todos los creyentes fieles que están en la tierra y se los lleva. Y todos los que fueron infieles se quedan en la tierra y después se desenmascara este personaje que sería una especie de líder, que sería el anticristo. Y después de unos años de gran persecución y terror, entonces ahora sí ya Cristo se regresa, pero ahora sí ya no llega solo hasta las nubes, sino que ahora sí llega hasta abajo, ¿no? Hasta abajo a la tierra. Y luego la razón que estoy platicando todo eso es porque quería ver cuál era la perspectiva del lado pentecostal. ¿Ustedes creían en el rapto secreto? Totalmente, hermano. No puede haber un pentecostal. Bueno, regularmente no podría haber un pentecostal que no creyera en el rapto secreto, porque Ujú, es una enseñanza fundamental. Es como dicen ellos, nuestros hermanos en el mundo pentecostal, es nuestra esperanza. La esperanza de la congregación es que un día, en un momento en que nadie sabe, un momento, en un instante, en un instante, todos van a desaparecer y van a ser raptados por Cristo de manera, sí, ¿cómo se cae? en un instante. En un instante, y que van a ser llevados al cielo por Cristo, a una fiesta, a una celebración de 7 años en las bodas del Cordero, y que mientras ellos están allá en el cielo con Cristo, en esa celebración de los 7 años de las bodas del Cordero, aquí en la tierra, los paganos, los impíos, los que no aceptaron a Cristo en su corazón, como ellos dicen, se van a quedar aquí sufriendo las peores calamidades en medio de una gran tribulación. Ujú, Entonces, esa es la esperanza del pentecostalismo, es ujú, no pasar por esa tribulación. Ellos dicen, no, que Dios los va a librar de esa tribulación, ujú, llevándoselos con él al cielo durante 7 años. Y ujú. hasta los 7 años que pasa la tribulación, regresan para reinar 1000 años sobre la tierra. Oh, qué interesante. O sea que diríamos que en la espiritualidad pentecostal, uno de los mayores deseos es ser parte de ese rapto secreto, ¿correcto? Correcto. Ujú. Ok. Sí, y mi denominación, la Bautista, también lo creía, ¿eh? También creía esta doctrina del rapto secreto, pero yo nunca la creí, porque cada vez que yo leía las páginas del Nuevo Testamento, pues no la veía. Ahora, Julio, algo que te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí, porque hay personas que cuando a mí me escuchan decir que el rapto secreto no es una doctrina bíblica, que no es parte de la revelación divina, se confunden. Me refiero a protestantes, no a católicos. Ellos se imaginan que porque uno dice que la doctrina del rapto secreto no es bíblica, ellos como que se imaginan que estamos diciendo que no creemos en la segunda venida de Jesucristo. Ellos tienen sus interpretaciones, tienen sus doctrinas particulares de ellos, ¿no? Ujú. Y si no las aceptas, significa que no estás creyendo en la sana doctrina. Correcto, Por correcto. lo tanto, por lo tanto, no solo los católicos, sino los luteranos, los anglicanos que tampoco creen en el rapto secreto, entonces también ellos no tienen sana doctrina desde el punto de vista pentecostal, ¿correcto? Correcto. Porque te digo, así es como te ponen, se ponen en una posición de que o es esto o es lo otro. Ujú, No, claro que creemos en la palabra de Dios. ujú, Claro que creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá por todos sus fieles una vez más.
pero es una sola venida, no es una venida partida en dos, que eso es lo que sucede con el rapto secreto. Ellos la segunda venida la dividen en dos partes. Parte uno, me lo llevo, nadie sabe que vine, nadie sabe que yo ya regresé, o sea, en el caso de Jesús, ¿verdad? Viene secretamente, nadie se entera, nadie sabe, nadie supo, digo un comediante ahí en la televisión, y se lo llevó a todos los protestantes, y dentro de 7 años se completa la segunda venida, cuando ya vuelve con ellos otra vez a reinar por un periodo de 1000 años aquí en la tierra, y que pone digamos que el Vaticano, la Santa Sede, ahora va a ser en Jerusalén. Algo así, que la sede del reino de Jesucristo va a ser en Jerusalén durante 1000 años. Sí, esto es, no sé si te suena esta palabra, el dispensacionalismo, la teología. Eso lo creían, ¿verdad? La teología dispensacional. Totalmente. E incluso en el caso mío, pues cuando estaba en la Asamblea de Dios, la Biblia que a mí me recomendaban de estudio pastoral o de estudio para los ministros o para las personas que ejercían cierto liderazgo dentro de la congregación, siempre era una Biblia que fuera muy afín a ese sistema del dispensacionalismo. ¿Cuál usaban? ¿Usaban la Scofield? Sí, mira. Parece que para que sepan los que nos están escuchando, no nos pusimos de acuerdo, ni le dije que le iba a mencionar. Aquí la tengo. Sí, esa es como la Biblia favorita es una de las Biblias favoritas de los dispensacionalistas, ¿no? Correcto, hermano, correcto. Ahora, quizás alguien nos está escuchando y dice, ¿qué es eso? ¿Dispensacionalismo? ¿A qué se refiere? Básicamente es muy complejo, es tan complejo que muchos que practican el dispensacionalismo, muchos que lo creen, ellos mismos tienen dificultad para explicar, porque es un sistema que requiere, tienen hasta diagramas. No sé si los has visto, hermano Julio. Tienen unos diagramas con triángulos, con círculos, con elipses, que es de esta fecha a esta fecha. Básicamente lo voy a tratar de hacer sencillo, si es que es posible hacer ese sistema sencillo, ¿no? Agarras la historia de la raza humana, del punto A al punto B, y la divides en, por así decirlo, en rebanadas, como si agarras un pastel y lo divides en rebanadas, o una pizza, ¿no? Agarras la pizza y ya ves cómo está dividida, ¿no? Pues eso hacen con la historia, y dicen que Dios, en cada una de esas etapas, en cada uno de esos periodos, que Dios va trabajando de maneras distintas. El problema, uno puede decir, bueno, suena lógico, ¿no? Pero el problema es que también dividen la forma en que Dios salva. Algunos dicen, no, antes la salvación era por la ley, era por la obediencia a la ley. Pero ahora ya no, ahora ya es por fe. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que la salvación siempre ha sido de la misma manera, por la gracia de Dios, por la fe. Obviamente, ¿no? Hay un desarrollo de la doctrina, hay una consumación, está el cumplimiento de los tiempos, está la nueva alianza, eso lo entendemos, pero no se trata de que antes unos eran salvados por la ley y ahora son salvados de esta manera, y en la tribulación, en lo que ellos llaman, en su doctrina, porque sabemos que la Biblia sí habla de una tribulación al final de los tiempos, pero cuando digo tribulación me refiero a la interpretación de ellos. Que en esos años donde se desata el anticristo, que ahí la salvación va a ser por la sangre que vas a derramar. Dicen, si no eres fiel, cuando venga el rato secreto te vas a quedar aquí abajo en la tierra, y ahora sí vas a ser salvado por el martirio, por tu sangre derramada. ¿Te tocó escuchar esto, Julio? Montón de veces. Montón de veces, en diferentes campañas, en diferentes retiros y eventos de las congregaciones. Los predicadores siempre, cuando tocaban esos temas de los que se quedaban para la tribulación, allá nos decían, pues, si no te vas si no te vas en el rapto y te quedas, para poder ser salvo, ahora vas a tener que sufrir la muerte
por decapitación, te van a cortar la cabeza. Sí. De hecho, así lo dice, ¿no? Dicen, Sí, será salvo por decapitación. Y yo recuerdo la primera vez que escuché eso, recuerdo que a pesar de que yo no sabía demasiada teología, era nuevo en esa congregación bautista, pero recuerdo que yo dije, oye, es como que no tiene sentido, ¿no? Como que todo el Nuevo Testamento habla de pura justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y cuando digo fe, me refiero a la fe verdadera, ¿no? La fe con obras, porque la fe sin obras está muerta, lo sabemos. Pero yo después escuchaba que en ese tiempo iba a ser una salvación por decapitación, o sea, derramando tu propia sangre. Yo decía, algo aquí como que no tiene sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya si quieren ustedes, hermanos, investigar más sobre este sistema, que es muy complejo, se llama dispensacionalismo. Viene de la palabra dispensación, dispensacionalismo. Es muy complejo y nos tomaría horas y horas explicar ese sistema. Está basado mucho en profecías, se basa mucho en profecías, en las enseñanzas de los últimos tiempos, en lo que le llaman la escatología. Es un sistema de escatología, de las cosas del fin. Y bueno, pues yo creo que esto puede ayudar a los que nos están escuchando. A ver, aquí te voy a preguntar, Julio, ¿qué cosas se creían de la Iglesia Católica pues que ahora te das cuenta que no eran como tú lo creíste, ¿no? Por tantos años. Ay, hermano, cosas terribles. Cosas terribles. Terribles, lo peor. En el mundo pentecostal, el pan de cada día en muchas, no en todas, pero sí en muchas de esas congregaciones, es la calumnia en contra de la Iglesia Católica, señalándola como la gran ramera del Apocalipsis, como la iglesia que el apóstol San Juan en ese capítulo 17 del Apocalipsis y 18 describe como una gran prostituta, como una gran ramera, como la madre de todas las abominaciones sobre la tierra, como que es una iglesia que fue fundada por un emperador que se llamaba Constantino, que es una iglesia que mezcló el paganismo con el cristianismo y que toda la doctrina católica tiene raíces paganas, que todo lo que se enseña y se practica en la Iglesia Católica no es doctrina de los apóstoles, no es enseñanza de Jesucristo y, hermano, no acabaría toda la noche. A ver, vamos a ver, porque tienes razón. Si somos así muy generales, no hay ni por dónde empezar, ¿no? Y menos por dónde acabar. Pero a ver, sobre la salvación, ¿qué era lo que tú escuchabas que se decía que los católicos creían sobre la salvación? Perfecto. Sobre la salvación, la acusación más común, así, del diario que se hace en esas agrupaciones, es de que la Iglesia Católica enseña que los hombres somos salvos por las obras. Y ellos dicen, no, eso no, la Biblia dice que somos salvos por fe. Y levantan la Biblia así, ¿no? Ajá, sin las obras de la ley y sin necesidad de las obras. Y un error garrafal, pues, porque todo eso lo fundamentan en un solo versículo, donde dice, por gracia sois salvos. Y por medio de la fe. Por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No recuerdo, no soy muy bueno para memorizar así completamente los versos, pero y no dicen, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ellos, con respecto a la salvación, ellos se imaginan que la iglesia enseña de que solamente haciendo obras de misericordia somos salvos. Y es algo completamente equivocado. En la iglesia no creemos eso. Creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe,
pero una fe acompañada todo el tiempo de obras de misericordia, una fe viva, no una fe muerta, una fe que, que está acompañada de las obras, del amor al prójimo, de la caridad, de la piedad, como dijo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo hicimos esto por ti, Señor? Dice que le diremos ese día. Cada vez que hicieron esto por mis hijos, por sus hermanos, mis hijos más pequeños, lo hicieron por mí. Eso es lo que enseña la Iglesia de Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero una fe acompañada todo el tiempo de las obras de misericordia, no una fe muerta. Así es. De hecho, Santiago lo dice claramente, ¿no? Que la fe sin obras está muerta, ¿no? También el famoso pasaje que a mí me gusta siempre recordar a los hermanos protestantes, me gusta recordarles que la única vez que se menciona la idea de la fe sola, ya ves lo que dicen, la sola fide, la fe sola, les digo, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la frase fe sola es una sola vez en Santiago 2:24, y solo la menciona Santiago para refutarla, ¿eh? O sea, la única vez que aparece la frasecita de fe sola es para ser refutada, es para ser rechazada por el apóstol Santiago. Entonces, si esa doctrina de fe sola fuese bíblica, la pregunta es entonces, ¿por qué la única vez que aparece fe sola solo es para ser rechazada, para ser repudiada? Y nunca, pues ¿qué respuesta va a haber, no? No hay una respuesta, ¿no? Obviamente también en mi proceso de conversión yo descubrí que Lutero, cuando hizo su traducción del Nuevo Testamento al alemán, que ya había muchos Nuevos Testamentos al alemán. Muchos se confunden, piensan que Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán, siendo que ya había decenas, literalmente había decenas de Biblias en alemán. Pero bueno, cuando él cuando él hace su traducción del Nuevo Testamento, en Romanos 3:28, donde dice que sabemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, donde dice por la fe, Lutero le agregó al lado la palabra sola, para que dijera, sabemos que el hombre es justificado por la fe sola. En otras palabras, para defender su doctrina, él le agregó la palabra sola, obviamente en alemán, que si mi memoria no me falla, se dice allein, o sea, fe sola. En inglés se parece al inglés, ¿no? Alone, faith alone. En alemán es allein. Pues él le agregó la palabra allein para que dijera fe sola. Entonces yo dije, wow, no puedo creer. Le dije, por un lado inventa una doctrina, por el otro le aumenta a la Biblia. La Biblia. Y como si no le conviene. Sí, y como si no fuera suficiente, Julio, como si no fuera suficiente, rechazó la inspiración divina de Santiago. Dijo que Santiago no era de inspiración divina. Una carta llena de paja, algo así es lo que dijo. Sí, ¿no? dijo que era paja, y que dijo que él tenía ganas de aventarla al fuego. Pero bueno, ya vimos lo que se creía de la Iglesia Católica en general, ¿no? Ya vimos que también ellos creen que los católicos creemos en una salvación por obras, al estilo de los pelagianos. Para los que no saben qué es eso de los pelagianos son los que decían que no necesitabas la gracia, que tú mismo contribuías con tus fuerzas naturales, y tú mismo podías llegar a la justificación sin la necesidad, sin la asistencia de la gracia divina, lo cual es una grande herejía. Los católicos no creemos eso. Como ya lo explicaste muy bien, Julio, creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, pero una fe viva, no una fe muerta, porque la fe sin obras está muerta. Ok, entonces eso yo creo que ahí va quedando claro. Ahora, el asunto de la Virgen María.
Nuestra Señora, la Virgen María. Platícanos cómo veían en tu denominación a Nuestra Señora, la Virgen María. Para empezar, eso que dijiste, Nuestra Señora, la Virgen María, es impensable, inconcebible dentro de una dentro de las agrupaciones protestantes. Para ellos es la hermana María, no Nuestra Señora, la hermana María. O sea, como cualquier hija de vecina que está ahí sentada a la par en cualquiera de las bancas, la hermanita María, o sea, como la que vende tortillas ahí en la plaza o la que vende tamales los fines de semana, la hermana María. Pero jamás Nuestra Señora. Es impensable en ellos. No puede haber, dentro, en esas agrupaciones no hay ningún reconocimiento con esa dignidad hacia la madre de nuestro Señor. Definitivamente. Eso es inconcebible para ellos. Yo sé que no lo hacen con mala intención. Yo sé que lo hacen por un celo equivocado. Ellos se imaginan que hablar bien de la Virgen María o darle honor a la Virgen María, a la Santísima Madre de nuestro Señor, es idolatrarla, es convertirla en diosa, es ponerla en lugar de Jesucristo, es quitarle la gloria, quitarle la honra, quitarle el honor a Cristo para dárselo a ella. Yo sé que no lo hacen por mala intención, pero lo hacen por un celo absurdo. Es como que ellos se imaginan que si dicen que se bendicen a la Virgen María, ya al bendecir a la Virgen María ya están quitándole la bendición a Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, ella no habló por su propia cuenta. Ella fue llena del Espíritu Santo de Dios, y llena del Espíritu Santo de Dios, sus labios dijeron estas palabras: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. O sea, el Espíritu Santo, que Santa Isabel, que fue llena del Espíritu Santo, declaró esas palabras, bendiciendo a la Madre de nuestro Señor y bendiciendo a nuestro Señor de manera similar. Y no dice ahí que por eso la Virgen María se convirtió en una diosa o algo por el estilo. Son puras ideas absurdas, son cosas que se imaginan, porque la palabra de Dios los refuta por completo. Pero ellos se imaginan ellos son, ¿cómo te digo? No es nada ni siquiera bíblico lo que ellos piensan, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña todo lo contrario. Pero ellos se imaginan que si le dan honra, que si le dan honor, que si le bendicen a la Madre de nuestro Señor, la conviertan en diosa y le quitan la honra y la gloria y el honor a Jesucristo. Un absurdo total. Interesante. En ese pasaje que tú mencionabas, de ese encuentro entre Santa Isabel, la prima, de hecho, ¿no? La prima de la Virgen María, cuando dice Isabel, ¿no? Dice, ¿y quién soy yo para que se me conceda? Que es interesante la frase, porque ahí Isabel, con esa frase, nos está hablando de que ella se siente indigna. Dice, ¿quién soy yo para que se me conceda? Ahí ese es lenguaje de privilegio, es lenguaje de un honor, para que se me conceda. Y noten lo que sigue después, que la madre de mi Señor. Sabemos que esa palabra Señor es un título divino, es Kurios o Kyrios, según como se quiera pronunciar. Kurios o Kyrios es un título divino en este contexto. No se refiere el señor de la esquina, el señor paletero, el señor carpintero, sino que es un título divino. Y es interesante porque a pesar de eso, de que claramente se le dice a la Virgen María, se le dice la madre de mi Dios, la madre de mi Kyrios, de mi Kurios, es muy común escuchar que dicen que es incorrecto llamarla Madre de Dios.
No sé qué nos puedes contar de eso. Ay, hermano, es un poco extenso el asunto, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poquito. Ellos piensan, se imaginan, porque ni siquiera, vuelvo a repetir, ni siquiera es algo bíblico, es algo que ellos se imaginan, porque todo es pura imaginación. Que si llaman a la Virgen María Madre del Señor, como Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, la llamó, como nos lo relata la palabra de Dios en los evangelios, en el Evangelio de San Lucas, que si ellos hacen lo mismo que hizo Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, entonces automáticamente, si ella es madre del Señor, entonces ellos se imaginan que al llamarla de esa manera, la Virgen María, a la Virgen María la están convirtiendo en alguien superior a Dios. Ajá, en alguien que creó a Dios. Como si fuese mamá de la Santísima Trinidad, ¿no? Exacto, exacto. Dice, ¿cómo va a ser madre de Dios? Si le decimos que ella es madre de Dios, eso significa que ella es superior a Dios, que ella es anterior a Dios y Dios es eterno. O sea, son cosas que solamente se las imaginan, pero no hay un estudio realmente profundo, objetivo y honesto de parte de ellos, de las Sagradas Escrituras. Porque ahí la palabra de Dios dice que Santa Isabel, la Biblia dice que ella llena del Espíritu Santo, o sea, llena de la Santísima, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, con esos labios dijo, ¿quién soy yo para que venga a verme la mamá, la madre de mi Señor? O sea, la madre de mi Dios, la madre del que creó los cielos y la tierra, la madre del eterno del verbo eterno que existe antes de todos los tiempos. Entonces, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, y dice que, y curioso que dice que la persona que lo dijo estaba llena del Espíritu Santo. Y es tan contradictorio que ellos dicen ser llenos del Espíritu Santo, pero no son capaces de decir las mismas palabras que la Biblia nos enseña que esa mujer, santa mujer llena del Espíritu de Dios, dijo. Wow. O sea, es una contradicción total. En otras palabras, en lugar de que ellos estén diciendo que la prueba de ser lleno del Espíritu es andar hablando supuestamente en un lenguaje extraño, más bien deberían darse cuenta que la prueba de ser lleno del Espíritu es que confieses que la Virgen María es la madre del Señor, ¿no? Así lo enseña la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y llena del Espíritu Santo a gran voz, ni siquiera se lo dijo al oído, ni siquiera lo dijo nada más acá entre nos, que nadie nos escuche. Si hubieran habido más personas alrededor, todo el mundo se hubiera dado cuenta, porque dice el Evangelio de San Lucas que a gran voz, o sea, en voz alta exclamó, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Llena del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios, y yo creo a la palabra de Dios. Amén. No a lo que se imagina otra persona. Sabes, mira, voy a leer el pasaje. Es en Lucas 1:36, aquí hablando el ángel, ¿no? Dice, también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre y, dice, se llenó Isabel del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué lo quise leer? Porque es cierto lo que tú dices, que Santa Isabel estaba llena del Espíritu de Dios, pero la razón que fue llena del Espíritu de Dios fue al escuchar la voz de la Virgen. ¿Será eso casualidad?
No, de ninguna manera. La llena de gracia, con su saludo, transmitió también una gracia, la gracia del don del Espíritu Santo hacia Wow. Santa Isabel, que escuchó la voz de ella. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y aquí hay un paralelo en lo que tú nos decías, ¿no? De cómo ella la recibe, ¿no? Esto tiene un paralelo con Primera de Samuel, si mi memoria no falla, capítulo 6, donde Porque se es habla el del arca. arca. Exacto. Ujú. Ujú, Se habla del arca, que sabemos que en el arca pues estaba el maná, que era el pan de Dios, el pan del cielo. ujú. Estaban las tablas, que es la palabra, la palabra de Dios, y estaba la vara de Aarón que había florecido, que representa el sacerdocio. Eso es en el arca de la antigua alianza. Pero ahora, en el vientre de la Virgen María, estaba también el pan que desciende del cielo, estaba la palabra de Dios que se hizo carne, y Correcto. estaba el sumo sacerdote, el sacerdocio mismo de la nueva alianza. Entonces eso convierte a la Virgen María en lo que conocemos como el arca de la nueva alianza, porque en su vientre llevó, al igual que el arca de la antigua alianza, y digo igual entre comillas, porque no se compara la gloria del Antiguo Testamento con la gloria del Nuevo Testamento. ¿Cómo ves, Julio? Correcto, hermano. Eh, todo lo que fueron, como dice prefiguras de Cristo Ujú, en el Antiguo Testamento, ahora la total y absoluta realidad que es el Verbo de Dios encarnado, que es el pan vivo bajado del cielo, que es el pan de vida y de vida eterna, que es es el sumo sacerdote eterno, ujú, que todo lo que es Jesucristo, ahora hecho carne, habitó ujú. dentro de las entrañas de su Santísima Madre, la Virgen Wow. María. Entonces, eh, lo que antes fue solamente un cajoncito de madera recubierto de oro, ahora Ujú, es en el nuevo pacto es real. ¿Y quién es esa figura real? Lo que antes fue solamente una figura de madera, ahora es alguien real, ahora es una persona. Y esa ujú, persona que lleva en su interior lo mismo que llevaba el cajoncito de madera, ahora es la Virgen María. Ella ujú. llevó en su interior al Verbo hecho carne, Wow. al sumo y eterno sacerdote, Qué al, tremendo, ¿no? a la palabra de Dios. O sea, es maravilloso, pues cuando lo analizas de manera objetiva, cuando lo analizas sin, sin prejuicios, sin fanatismo, sin ideas así preconcebidas de estar todo el tiempo a la defensiva y, y sin razonar realmente lo que estás leyendo, Ujú. pues te das cuenta de que el paralelo es Increíble. increíble. Ujú, Es verdaderamente increíble. ¿Sabes qué me venía a la mente? Me venía a la mente el pasaje del libro del Apocalipsis, el final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12, ujú, que sabemos, hermano Julio, sabemos que esto de los capítulos solo es algo que se agregó recientemente por motivos de estudio, no pertenece al texto original, ¿no? O sea, no es, los correcto, capítulos es algo que hemos agregado. correcto, ¿Y hermano. a dónde voy con esto? Que lo que quiero decir es que el final del capítulo 11 de Apocalipsis y el principio del capítulo 12, estos dos forman parte de un mismo texto. Esa separación es una separación que se ha hecho por motivos de estudio. Pero alguno dirá, bueno, ¿y cuál es la relevancia de eso que dices, del final del capítulo 11 con el principio del capítulo 12? Hay mucha, pero mucha relevancia. Hablando del arca, porque estamos hablando de que la Virgen María
es el arca de la nueva alianza. Y nosotros sabemos, Julio, que históricamente el arca en el tiempo de los judíos del Antiguo Testamento se perdió, ¿no? Ya no se supo. De hecho, hay un pasaje donde se habla que el arca sería mostrada por Dios mismo. Dice que ya no se le vería, sino que sería manifestada en el futuro por Dios mismo. Entonces, es interesante porque ya en tiempos del cumplimiento, me gustó cómo lo explicaste, Julio, en tiempos de la realidad plena, que eso vino con Cristo. Vean lo que se nos dice. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 11 de Apocalipsis, hablando del arca de la nueva alianza. Lo leo. Verso 19, que es el último versículo del capítulo 11. Dice así: se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos y una fuerte granizada. Todo este lenguaje es lenguaje de revelación divina. Recuerden que cuando Moisés subió al monte, también sucede casi lo mismo. Truenos, relámpagos y una voz fuerte, ¿no? Y aquí se nos habla de esto. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Noten que Juan está teniendo una visión donde está viendo el templo de Dios que se abre, y en el templo está el arca el arca de su alianza. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y está encinta, está embarazada. Y aquí utiliza el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, donde dice, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. ¿Ok? Y después en el versículo 5 dice, y dio a luz a un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Nosotros sabemos que aquí está hablando de la Virgen María, porque está hablando aquí del Mesías. Está hablando de la madre del Mesías y está hablando del Mesías. Correcto. Y en este contexto se nos dice que Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto, el arca de su alianza, que estaba ahí. Y lo que se nos dice en el siguiente versículo, se nos dice que apareció una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Cómo ves, Julio? ¿Tú habías meditado en este pasaje? Sí, durante mi proceso de conversión, ya ves que uno durante todos esos años trata de agarrarse de cualquier argumento, de cualquier cosa, con tal de no convertirse a la fe católica. Uno trata de encontrar el más mínimo e insignificante pretexto para no ser católico. Entonces, en mi caso, pues lógicamente, yo este verso lo platiqué como en 2 o 3 ocasiones con algunos pastores, amigos cercanos acá a la familia, y con otros hermanos líderes de las congregaciones en las que conocía. Y siempre el argumento era, no, ahí no habla de la Virgen María. ¿Cómo va a ser la Virgen María? Ahí es la iglesia. Ahí es Israel, la nación de Israel. Todo menos la Virgen, todo menos lo católico. Todo menos la Virgen María. Ahí somos nosotros, somos la iglesia. Ahí no es la Virgen María. Pero realmente, cuando eres honesto, cuando eres objetivo, cuando empiezas a usar un poquito el coco, como dicen ahí, te das cuenta de que todo eso de que la iglesia, que es la nación de Israel, son puros cuentos. Hablando lo que es, hermano, son puros cuentos, son puras excusas
con tal de negar lo que es evidente. Y lo que es evidente es que está hablando de la Santísima Madre de nuestro Señor. ¿Quién más ha tenido en su vientre al rey que reina sobre todas las naciones de la tierra? Al rey eterno. ¿Quién es el único rey eterno? Jesucristo. ¿Y quién es la única persona que ha tenido en su vientre a ese rey eterno? La Santísima Virgen María, la madre de nuestro Señor y madre nuestra. ¿Para qué le buscas 5 patas al gato si solo tiene 4? Así de sencillo, o sea, ponerte a buscarle uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. No. ¿Para qué enredas lo que está Bien sencillo. extendido? De hecho, Claro. me hiciste recordar que cuando nosotros estábamos en nuestro proceso de conversión, veíamos debates y recuerdo que mi esposa hizo un comentario prácticamente lo que tú dijiste. Mi esposa, ella todavía era protestante porque yo estaba un poco más adelantado y ella pues trataba de ir entendiendo lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Pero mi esposa, ella misma notó algo. Dijo, oye, me doy cuenta que los católicos, todo lo que ellos van presentando está así como bien sencillo. Y yo veo que los protestantes tienen que andar dando un montón de explicaciones y que el griego, que la sintaxis morfológica y el vocablo de la hermenéutica exegética y esto, y dice mi esposa, veo que se enredan en un montón de palabras. Y cuando los católicos hablan con una simpleza y una claridad que hasta, decía mi esposa, hasta yo me quedo sorprendida. Son cosas, es que, mira, yo no entiendo, pero es por el mismo prejuicio que hay de parte de ellos, porque a ellos les han metido en el coco la idea de que si lo dice la Iglesia Católica es mentira. O sea, no importa que la Iglesia Católica se los ponga con la Biblia así, clarito, de manera explícita ahí, clara, así de frente. Mira, aquí está. No importa que la Iglesia Católica se los muestre así clarito. Ellos, aunque lo tengan de frente, porque lo dice la Iglesia Católica, ellos no lo creen, aunque se los esté mostrando con la Biblia. ¿Por qué? Porque ya el pastor de su congregación les dijo que la Iglesia, lo que la Iglesia enseña, todo es mentira. O sea, Wow. se dejaron meter esa idea en la cabeza y aunque les presente las cosas de manera clara, no son capaces de asimilarlas, no son capaces de entenderlas por el mismo prejuicio que ya tienen. Me hiciste recordar al Padre Toro. El Padre Toro tiene una frase, de hecho, la verdad es que el Padre Toro, con esa sencillez que tiene, pero dice muchas cosas que, por ejemplo, hay una frase que él tiene que dice, mira, dice, si lo dice tu pastor, dice, tú dices, palabra de Dios, amén, palabra de Dios, amén, aleluya. Pero si lo dice un sacerdote, palabra de Satanás, palabra Exacto, del diablo. así es. Aunque se lo estés mostrando con la Biblia. Exacto. Y al principio uno puede decir, este sacerdote está exagerando, pero la verdad es que no está exagerando. El Padre Toro lo dice así para que como se dice por ahí, ¿no? Para que te caiga el 20, para que despiertes. Y dije, eso que dice el Padre tiene razón. Típicamente los que están en esas congregaciones, todo lo que el pastor dice, amén, amén y amén, palabra de Aleluya. Dios. Con la Sí. Biblia, gloria a Dios, aleluya. Ujú. Sí, pero llega un católico, un católico en un video de YouTube y tratando de explicarte, y no es católico, este nunca nació de nuevo. Hablando de este nunca nació de nuevo, hermano, hermano Julio, ¿alguna vez te han dicho que tú nunca naciste de nuevo y que tú nunca fuiste un verdadero nacido de nuevo, regenerado? Nunca tuviste una relación personal, nunca tuviste espiritualidad. Tú no eres de los verdaderos espirituales. ¿Tú nunca fuiste un verdadero cristiano? Cientos de veces, hermano, cientos de veces. Mira, desde el día de mi conversión, gracias a Dios por su misericordia que me alcanzó, pasé a ser para muchos, no para todos, pero sí para muchos. Y me duele mucho incluso tener que decirlo, pero incluso en mi círculo familiar más cercano,
pasé a ser el más grande de todos los ignorantes, cristianos ignorantes que hay en la tierra, y que me volví católico porque nunca tuve un encuentro personal con Cristo, supuestamente, porque nunca conocí la verdad del Evangelio, porque nunca nací de nuevo, porque nunca me alumbró la luz de Cristo. O sea, todo el tiempo vivió en las tinieblas, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros, así, con ese vocabulario. Ujú. Entonces, al principio me dolía y me lastimaba porque es difícil, máximo cuando todas esas acusaciones vienen de hermanos con los que tú has compartido tantas veces, tantas noches durante tantos años. Y cuando vienen incluso hasta dentro de tu misma familia, créeme, hermano, que siente uno un dolor muy profundo en el corazón. Y vienen las acusaciones de que te convertiste en un idólatra, que te convertiste en un apóstata y bla, 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 bla. Mejor ya lo dejamos ahí porque Ujú. de ahí para arriba. Pero la palabra de Dios dice que ellos pueden decir lo que quieran, pero la palabra de Dios dice que todos nacimos de nuevo, nacimos para Cristo desde el día de nuestro bautismo. El día que las benditas aguas bautismales fueron derramadas sobre nosotros o bien fuimos sumergidos en ella, ese día, ese instante, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre nosotros, nos selló como propiedad de Cristo para el día de la redención, nos revistió de Cristo, nos hizo herederos de todas las promesas de Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo uno solo con Cristo, nos hizo hijos de Dios y nos hizo nacer del agua y del Espíritu. O sea, nacimos de nuevo en el momento de nuestro bautismo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que ha enseñado la iglesia desde hace 2000 años. Ya, si ellos dicen que porque eres católico no eres nacido de nuevo, pues a mí ya me da igual. Pues sí, no, Lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. exacto, porque eso que ellos dicen no tiene asidero en la palabra, no tiene sustento, o sea, no hay validez. No. Y lo que tú dices, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, tengo aquí delante de mí, lo leo rápido, Julio. Tengo a San Pablo en el capítulo 6 de su carta a los Romanos. Romanos 6:3, lo leo a la letra. ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. En otras palabras, el nuevo nacimiento viene por medio del bautismo. Y como tú citaste, lo parafraseaste, ¿no? Pero citaste las palabras de Jesús que están en Juan 3, el verso 5, ¿no? El verso 3 y el verso 5 también, donde Jesús claramente dice que tú naces de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Claramente esa es la enseñanza de la Sagrada Escritura, como bien lo señala Julio. Para mí es un gusto enorme siempre, hermano, poder compartir con la audiencia que sigue tu canal. Y pues gracias por la invitación, hermano. Gracias una vez más por invitarme. Les pido sus oraciones a todos, hermanos, por mí, por mi hogar, por mi familia, para que Dios nos mantenga siempre en su gracia, que permanezcamos fieles pues a su palabra y podamos servirle de la mejor manera posible. No, de nuevo, una vez más, Julio, gracias por haber aceptado esta invitación a esta charla y estoy seguro que lo que hemos compartido podrá ayudar a otros Julios
a otros Julios, a otros Josés que andan por ahí todavía. Y no solo a ellos, también a nuestros hermanos católicos que, tú sabes, muchas veces ellos están indecisos o no tienen una buena formación, y creemos que este conversatorio, esta charla, les puede también ayudar a ellos, a los que están todavía vacilando, por así decirlo, entre dos pensamientos, ¿no? Y a los católicos practicantes, que ellos se den cuenta por qué los protestantes creen como creen y por qué ven a la Iglesia Católica como la ven, ¿no? Creo que va a ser para mayor comprensión de ellos también. Hermanos, a ustedes que nos están escuchando, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, compartan con sus familias, con sus amistades. Déjenos un comentario también. Y también les pedimos, denle like, compartan para poder llegar a más personas. Pues me voy a despedir, como siempre lo hago, hermanos, diciendo que viva Cristo Rey. Amén. Y que viva Santa María siempre Virgen. Amén, hermano. Hasta luego. Bendiciones. Tres, 2, 1. Dios les bendiga, hermanos. No, ya te hice reír de más, ¿eh? Ya vas a poner colorado, ya vas a poner a sudar, no solo que... 3, 2, 1.